Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog, el blog número 1 para aprender a coser. Hoy vamos a hablar de un tema que he visto que me han comentado en varias ocasiones en redes sociales, y es cómo hago para que me rinda en costura. Andrea, no logro terminar mis productos, me siento que no me rinde, me demoro 2 días haciendo algo. Por eso hoy les voy a dar 5 consejos para ayudarles a coser un poco más rápido. Pero antes de empezar debo aclarar que cuando tú eres principiante, si apenas estás aprendiendo, es normal ir despacio. También tienes que entender cómo va yendo tu curva de aprendizaje. Entre más cositas aprendas y entre más practiques, pues obviamente se te va a hacer más fácil y vas a poder coser mucho más rápido los proyectos que te propongas. El primer consejo que te voy a dar es dejar todo cortado desde el día anterior. Cuando suelo grabar videos de costura o cuando suelo hacer varias cosas, ya sean pedidos para otras personas o cositas que me quiero hacer a mí, trato de dejar todos esos proyectos para un día en particular, un día en que yo sé que nadie me va a interrumpir, que voy a estar concentrada cosiendo, y así sé que me va a fluir más el flujo. Pero algo que realmente te ayuda bastante a sentir que vas avanzando y que puedes sacar muchas cosas en poco tiempo es dejar todo cortado y todo organizado desde el día anterior o varios días anteriores. Puedes ir cortando de a poquitos. Por ejemplo, si tú quieres sentarte a coser el sábado en la mañana, puedes ir dejando a lo largo de la semana las cositas que vas a coser ya cortadas, preparas los insumos, si tienes que cortar algún elástico lo dejas cortado, si tienes que listar botones los dejas ahí todo como en un grupito, y también ya el día anterior vas a preparar tus máquinas. Según los proyectos que tú quieras hacer, vas a ver, bueno, tengo estos en estas telas, estos en estas telas y en estos colores, y vas a decidir cuál va a ser tu flujo de trabajo el día de mañana según lo que tengas pendiente. Dejas las máquinas ya preparadas, ya las dejas enhebradas, ya están limpias, las agujas, todo listo, para que no sea sino que tú te levantes, desayunes y te pongas a coser. Esto me gusta mucho porque si nos ponemos a cortar alguna prenda y luego la cosemos y luego nos ponemos a cortar otra y luego la cosemos, siento que en este vaivén vamos perdiendo el ritmo y nos demoramos muchísimo más haciendo las cosas. Es más fácil tener ya todo listo y simplemente enfocarnos en las costuras. El segundo consejo que te voy a dar es trabajar según la máquina y según el color y también según el tipo de tela. Por ejemplo, si tú tienes que coser 3 prendas negras, 2 prendas blancas y 2 prendas rosadas, puedes coser primero todas las piezas negras y también las manejas por máquina. Si ya estás sentado en la máquina plana, vas a coser todo lo que tenga que ver con la plana, o primero pasas la fileteadora, dependiendo del tipo de prenda, claro está. Si tienes que coser botones, bueno, entonces dejas los botones a lo último y vas haciendo por operación por máquina todas las prendas que tengas que sacar, y así te rinde mucho más. Y cuando termines el negro, listo, pasas al blanco y haces lo mismo. A que tienes que filetear y luego pasar un pespunte, entonces pasas primero todo lo que tenga que ser con fileteadora y luego pasas el pespunte según las prendas que estés manejando. Esto funciona muy bien cuando tienes que hacer muchas prendas que son de diferentes colores, más fácil manejarlo según la máquina, según el color y según el tipo de tela. Así te evitas estar cambiando toda hora las agujas, los colores de los hilos y los prensatelas, y te va a rendir muchísimo más cuando te sientes a coser. El tercer consejo es algo que creo que ya había mencionado en algún otro video, y es coser con hilos de muy buena calidad. Lo mismo para los insumos. Cuando trabajamos con insumos de baja calidad, se nos van a reventar las costuras, se nos van a saltar los hilos. Entonces, si compramos de una vez insumos de buena calidad, ya sean los hilos o los elásticos, también los elásticos de ropa interior, te va a rendir mucho en la costura porque te vas a evitar eso de estar desenredando nudos o volviendo a enhebrar la máquina o descosiendo partes porque se reventó la costura o se saltó una puntada. A la larga, los hilos más económicos te van a llevar más tiempo en confección y la prenda no va a quedar igual de buena. Este consejo lo aprendí a las malas con la fileteadora. Cometí el error de comprar de los hilos económicos y la costura se reventaba a cada rato, y los que tienen fileteadora saben que volver a enhebrar la fileteadora es un chicharrón, y ya cuando estamos estresados ya las cosas no van a fluir. Así que importante, invierte en buenos hilos y en buenos insumos. Lo mismo aplica para las telas. Las telas de mala calidad suelen poner más problemas en confección.
El cuarto consejo también tiene que ver cuando vas a hacer varias prendas o varios proyectos al mismo tiempo, y es coser una pieza detrás de otra. Esto se hace en producciones industriales para ahorrar tiempo mientras cortamos hilos y también para precisamente ahorrar hilo. Entonces, si tienes que hacer varias cosas, apenas termines una costura, jalas un poquito la prenda hacia atrás y empiezas la otra ahí mismo, y ya al final simplemente vas cortando todos los hilitos para separar las piezas. Del mismo modo, también te recomiendo saber qué máquinas te convienen más para hacer los procesos. Ya en varias ocasiones les he mencionado que a mí me gusta coser, por ejemplo, con la fileteadora con la puntada de seguridad de 5 hilos, y yo sé que no todas las fileteadoras familiares la traen, pero es porque me ahorra mucho más tiempo en costura. En lugar de tener que pasar la puntada recta y luego el zigzag, el sobrehilado o la puntada sencilla de la fileteadora, puedo hacer esas dos operaciones con una sola costura con la fileteadora en la puntada de 5 hilos. Entonces, si tú estás haciendo ropa para vender, te recomiendo mucho analizar qué máquinas estás usando, y aunque sí pueda parecer una inversión costosa al principio, créeme que invertir en maquinarias o invertir en prensatelas te va a ayudar muchísimo en el flujo de tu trabajo, y a la larga eso va a reducir el costo en tiempo de tus productos. Y el consejo número 5 es: por favor, no cosas con afán. Todo con afán sale mal, te estresas, se revienta el hilo, se traba algo, coses algo al revés, te toca descoser. Entonces, a pesar de que es necesario tener un buen ritmo de trabajo, y más cuando tenemos muchas cosas para coser, cuando cosemos con afán, estresados, con hambre, es mejor parar, hacer una pausa, si sea de 5 o 10 minutos, porque cuando cosemos en este estado mental tan estresante, nos van a salir las cosas mal y a la larga nos vamos a demorar muchísimo más en confección. En los talleres industriales, por ejemplo, las personas tienen que sacar muchas prendas todos los días, pero aún así ellos no están estresados. Si están estresados, lo que van a hacer es retrasar la producción. Entonces ellos tienen que coser tranquilos, pero llevando un buen ritmo, una pieza detrás de otra, y mencionando todos los trucos que les acabo de enseñar, de coser por color según la máquina, y también teniendo ya todos los insumos y todas las cositas listas que van a necesitar. Como les mencioné en el video de hace un par de semanas sobre hábitos de costura, yo les recomiendo que pongan una buena playlist de música, algo variadito, algo que les guste, para que estén siempre tranquilos al momento de coser. Si te gustó este video y estos consejos, no olvides dar un like, y también si tienes más consejos para coser más rápido o con un mejor ritmo, te invito a que me dejes un comentario. Si quieres aprender más cosas de confección relacionadas con diseño y con emprendimiento enfocado en costura, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita, porque aquí todas las semanas hay video nuevo. Mientras que esperas al video de la próxima semana, te invito a ver estos dos videos de por acá. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.